Familia, querida familia, empezamos, es miércoles de ceniza, 14 de febrero de 2024, iniciamos el tiempo de la Cuaresma y todos conocemos el tradicional rito, costumbre, tradición que se tiene en la Iglesia Católica el miércoles de ceniza. ¿Cuál es? Es ir, asistir a la iglesia, a que te formes, te pongan tu cruz en sello, en polvo, en ceniza, ya sea en la frente o aquí en la parte superior de la cabeza, en el cual nosotros hacemos un acto de arrepentimiento, de reconciliación, de perdón, de dignidad y de conversión. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Recordando de dónde somos y hacia dónde vamos. Una parte muy interesante. Pero, ¿qué es la Cuaresma? Yo aquí tengo el misal diario, que es el pan de la palabra, con el cual hacemos los videos de los salmos, de las lecturas, del Evangelio, donde sacamos cantos, etc. Y aquí nos viene un poquito de qué es la Cuaresma. Yo les quiero dar mi opinión personal sobre el tema de la Cuaresma, pero qué mejor que primero tengamos lo que lo que significa, lo que la liturgia de la Santa Iglesia nos indica, lo que el magisterio de la Iglesia menciona que es la Cuaresma y por qué inicia con este miércoles de ceniza, entre otras cosas. ¿Y tú ya fuiste a tomar ceniza? A la hora a la que está saliendo este video, yo no, pero es porque tengo actividades justamente hoy miércoles 14 en mi comunidad, en mi iglesia, entonces hasta la noche voy a estar y ahí es donde tomaré ceniza. Ya se los pondré en una foto aquí en la pestaña de comunidad para que vean que ahí estoy. ¿Qué es la Cuaresma? Y aquí nos indica el misal diario que la palabra viene del latín quadragésima dies, que quiere decir 40º día. Recuerden, 40 días. En la Iglesia Católica indica el periodo litúrgico de 40 días en preparación de la Pascua, recordando que la Pascua es ese lazo de amor, es ese lazo y vínculo fuerte que se tiene desde el principio de los tiempos. Hoy nosotros lo manejamos como Semana Santa, pero en el pueblo de Israel se manejaba como el sacrificio del Cordero. Entonces viene desde muchísimo tiempo atrás. Pocos tiempos litúrgicos han dejado una huella tan marcada como la Cuaresma. Es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico, resaltando de una historia multisecular. La Cuaresma es una síntesis de un triple itinerario: preparación de los catecúmenos para el bautismo, penitencia pública, preparación comunitaria para la Pascua. Ay, perdón, aquí me confundí. A ver, triple itinerario: preparación de los catecúmenos al bautismo, penitencia pública y preparación comunitaria para la Pascua. Es el denominador común de este triple itinerario ha sido el recuerdo de la cuarentena de días que el Señor quiso cumplir, como dice San Agustín, para leccionarnos para la victoria. Recordemos que Jesucristo se va al desierto, se retira a hacer ayuno, oración y a contemplar por 40 días y 40 noches. Justamente preparó el cuerpo, el espíritu para lo que se avecinaba, que posteriormente sería la pasión, muerte y resurrección. Menciona que este simbolismo bíblico como periodo de prueba y de tentación de éxodo a través del desierto, lo que estábamos platicando, también es de gracia, también es de acción divina en favor de su pueblo, pues ha sido decisivo para configurar la fisionomía de la Cuaresma cristiana. Son los 40 días de Jesús, cuando después del bautismo es impulsado por el Espíritu al desierto. Esto lo podemos encontrar en Lucas 4, del versículo 1 al 2. El marco bíblico de este tiempo, al que la liturgia no duda en llamar sacramento cuaresmal. ¿Por qué? Porque es un periodo sagrado para la salvación, signo de la gracia de Cristo. Nos indica un poquito de historia. ¿Cuál es la historia de la Cuaresma? Menciona que no se sabe con certeza en dónde y cómo surgió el tiempo de la Cuaresma.
sobre todo en Roma. Solo se conoce que se fue formando progresivamente. Las primeras menciones directas a un periodo prepascual se tienen en Occidente al final del siglo IV, o sea, en los años 300, aunque una praxis penitencial preparatoria a la Pascua con ayuno ya se había comenzado a tomar en forma desde mediados del siglo II, o sea, desde el año 100. De finales del siglo IV, la estructura de la cuaresma es de los 40 días, considerado la luz del simbolismo bíblico, que da a ese tiempo un valor salvífico redentor. Al desarrollo de la cuaresma ha contribuido la disciplina penitencial que se hacía para la reconciliación de los pecadores públicos y que culminaba la mañana del Jueves Santo, así como las exigencias siempre mayores del catecumenado para su preparación al bautismo, celebrado la noche de la vigilia pascual. A ver, ¿qué quisiste decir, hermanito, con todo esto? Fácil. La historia no se sabe de cuándo comenzó. Lo que sí se sabe es que siempre se hacían preparaciones penitenciales para obtener como el perdón público, que era algo que se hacía desde el principio de la iglesia, en el tiempo del mismísimo Jesucristo, y en el cristianismo primitivo, que quiere decir la primera escuela del catolicismo que dejó Jesús, se preparaban los catecúmenos. ¿Cómo era eso? Era hacer la Santa Eucaristía y era ser bautizados. Era un tiempo de preparación, no como lo conocemos ahora, sino duraba hasta 3 años la preparación del catecumenado y siempre se culminaba con el momento de la Pascua. Entonces, a este momento de la Pascua se acercaban varias razones, varios actos penitenciarios, varias preparaciones, y entonces todo se estaba conglomerando en torno a la Pascua. Por eso es que de ahí viene la Cuaresma. Además de que la vida de Jesucristo nos indica pues estos momentos muy importantes. Sabemos que el tiempo, los días son muy significativos, ¿no? Perdón hasta 70 veces 7, el número 7 que es infinito, que es perfecto, la cuarentena de varias cosas, ¿no? Entonces son momentos significativos en los que se le va dando forma. Muchos católicos, por ejemplo, hacen alusión al Santo Rosario y dicen, pero es que el Rosario no es bíblico, ¿dónde aparece en la Biblia? Es que la Cuaresma tampoco aparece como tal, así como la vivimos hoy día, como lo hacen los ortodoxos, como lo hacen los católicos, no aparece como hoy lo conocemos. Ha sido una transformación de poco a poco, en donde se junta la tradición cristiana, el magisterio de la iglesia y las sagradas escrituras. Y entre las tres hacen una trifecta perfecta, ¿no? Entonces, de eso se trata. Así han nacido las tradiciones populares, así ha nacido nuestra liturgia. Para todos aquellos que dicen, es que esto no aparece en la Biblia, es que no solo pienses en las sagradas escrituras, piensa en la tradición y piensa en el magisterio de la iglesia. Ok, que a mí no me interesa la iglesia porque por la historia que ha tenido, bueno, piensa en la tradición oral. Todo inició desde una tradición oral y desde ahí se toman muchísimas cosas. No se puede solamente mirar desde un lado porque lo estaríamos viendo incompleto. Luego viene la reforma litúrgica. Menciona que la cuaresma es un verdadero sacramental puesto a disposición de toda la comunidad cristiana para que renueve cada año el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad de hijos de Dios y que se realice en el bautismo de cada uno, ¿ok? Esta dimensión pascual y bautismal, la que el Vaticano II en el concilio quiso poner de relieve al hablar de la cuaresma. Y aquí viene una cita un poco larga sobre este concilio Vaticano II. Tanto en la liturgia como en la catequesis litúrgica debe ponerse más relieve el carácter doble del tiempo cuaresmal, o sea, es más importante de lo que era en ese momento, que prepara a los fieles a oír la palabra de Dios más intensamente y a rezar, especialmente el recuerdo o la preparación del bautismo y la penitencia para celebrar el misterio pascual. O sea,
nos preparamos para la Pascua, pero nos volvemos a preparar para un nuevo bautismo, porque de hecho estamos haciendo una profesión de fe y reformando nuestro sacramento año tras año. Por eso el cirio pascual es muy importante. Por consiguiente, número 1. Deben usarse con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal, restaurándose, según las circunstancias, algunos elementos de la tradición anterior. 2. Dígase lo mismo de los elementos penitenciales. En lo referente a la catequesis, debe inculcarse a los fieles juntamente con las consecuencias sociales del pecado, por cuanto es ofensa de Dios. No debe olvidarse la participación de la Iglesia en la acción penitencial y recomiéndase la oración por los pecadores. Esto lo pueden leer en la Sacrosanctum Concilium número 109. Entonces, se le tiene que dar énfasis a qué cosa? A los elementos bautismales, a la penitencia, porque es una preparación. Cuando tú preparas algo para lo que sea, incluso para salir a hacer ejercicio, haces un ritual, tratas de poner tus prendas en orden, tus tenis, si están sucios, pues los metes a lavar. Pues la cuaresma es exactamente lo mismo. Es una preparación, un ritual antes para cumplir un objetivo que va a ser aún mayor. La reforma litúrgica ha devuelto a la cuaresma el sustrato más clásico, el de la cuadragésima, y ha establecido el inicio de este tiempo con el miércoles de ceniza y el final con la misa inter vísperas incoena domini, que es una semana antes del tríodo pascual, ¿no? El tiempo de la cuaresma es uno de los 40 días, aunque en el rito romano son 44 días, pues bueno, se simplifica y se manda este tiempo. Está dentro del rango de los 40 días, por eso es que así se toma en la reforma litúrgica. Pero aquí nos dice que el tiempo de la cuaresma litúrgicamente dura 44 días en el rito romano. Recuerden que hay diferentes ritos. Y de hecho hay algo muy importante, ya para terminar aquí nos dice algo de prácticas cuaresmales y ahorita vamos a entrar en torno a eso. Pero por ejemplo, en mi comunidad, para poder vivir la Semana Santa, desde antes de miércoles de ceniza nos ponemos listísimos. ¿Y cómo lo hacemos aquí en mi comunidad? Primeramente, nos mandan a un retiro cuaresmal. ¿Para qué? Para entender justamente este significado. Yo ahorita se los estoy leyendo con lo que indica aquí la liturgia y de dientes para afuera, pero el hecho de que te acompañen, te expliquen, es distinto, se vive de una manera diferente, se trata de entender. Entonces, cada año, al iniciar la cuaresma, la primera semana de la cuaresma, vivimos nuestro miércoles de ceniza. De hecho, lo que nos dicen es, vete a confesar primero, después vives tu miércoles de ceniza y a la semana siguiente tenemos un retiro cuaresmal, justamente para entender todo este proceso. Y antes de llegar a la semana mayor, que es lunes santo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado de gloria o vigilia pascual y domingo de resurrección, pues en esa semana nos dan pláticas bautismales, penitenciales, y hay otra. Es en donde vemos generalmente la temática de las tres virtudes teologales. Son pláticas, es como si fuera un retiro, pero no, son pláticas cuaresmales antes de Semana Santa. Se me fue el término, pero en cuanto me recuerde se los digo. Entonces, ¿para qué? Porque una cosa es el retiro cuaresmal para entender qué sucede en la cuaresma y otra cosa son estas pláticas en las que vamos a entender qué pasa en la Semana Santa. No crean que la iglesia nada más vive y se le ocurre repetir cada 3 años lo mismo, porque para los que no sabían, hay 3 ciclos de la liturgia, que quiere decir que un año es de una forma, otro año es de otra y otro año es de otra, ciclo A, ciclo B, ciclo C, y cada 3 años se repite incluso las mismas lecturas, no siempre, pero casi en su totalidad. Entonces, pero no es un ciclo repetitivo, es una experiencia que se vive todos los días, año tras año, se actualiza y es viva la palabra y los rituales. Entonces, siempre tenemos que tratar de entender qué estamos viviendo, porque no siempre vivimos de la misma manera, no siempre estamos tristes, no siempre estamos felices. Dependiendo del estado en el que nos encontremos, vamos a entender las cosas de una manera distinta, diferente.
a lo que necesitamos en ese momento. Por eso es muy importante que en sí en tu comunidad, en tu iglesia, se hacen este tipo de actividades que puedas asistir. Yo sé que no siempre se tiene el tiempo, que no siempre se tiene la oportunidad, pero esto es de todos los días. No todos los días vas a estar ocupado, no todos los días vas a estar con pendientes y demás. Se puede hacer un espacio para Dios, siempre. Y yo te recomiendo que lo vivas por lo menos una vez en la vida en tu comunidad. De eso se trata. Hoy realmente ya no hay laicos comprometidos, no somos católicos reales, por eso cualquier persona nos da vuelta. Pero bueno, ese no es el tema. ¿Cuáles son las prácticas cuaresmales? Aquí nos menciona que hace algunas décadas Pablo VI escribía: a cada cual le toca examinar su conciencia, que tiene una nueva voz para nuestra época. Esta afirmación puede ser el hilo conductor para buscar el sentido de algunas prácticas propias de la cuaresma, como lo son el ayuno, la limosna, la oración, las obras de caridad. El ayuno no es solo abstenerse de alimentos. Este es un signo externo. El ayuno cuaresmal es signo de nuestro vivir de la palabra. No ayuna quien no se alimenta de la palabra de Dios. Es signo de nuestra voluntad de expiación. Dice San Juan Crisóstomo: no ayunamos por la Pascua ni por la cruz, sino por nuestros pecados, porque estamos por acceder a los misterios. El ayuno es signo de abstenernos del pecado, no de la carne. O sea, si se entiende de esa manera está bien, pero es abstención del pecado. El ayuno verdaderamente grande, el que empeña a todos los hombres, es la abstinencia de las iniquidades y de los placeres ilícitos del mundo. Este es el ayuno perfecto. Y esto lo dice San Agustín. Y a mí me hace pensar quién realmente de nosotros ha hecho un ayuno como lo indica la liturgia, que es abstenerse de tu pecado. Tú te conoces, uno se conoce, tenemos nuestra conciencia, sabemos cuando algo hacemos mal, a menos que tengamos ahí un trastorno de la realidad, una psicopatía, pues bueno, eso ya es completamente distinto. Pero todos sabemos dónde estamos haciendo algo con alevosía y ventaja. Es ahí en donde está el verdadero reto, la abstinencia, el ayuno. ¿De qué? De ese pecado. Puede ser la fornicación, puede ser la gula, puede ser la pereza, puede ser incluso hasta el exceso de trabajo. Pues bueno, habrá que ver de dónde estamos pecando. Por eso es importante el sacramento de la reconciliación. ¿Y por qué es importante? Pues para estar en diálogo con el Padre y saber dónde podemos mejorar. La oración, muy importante. La limosna es fruto del ayuno y de las privaciones a este. La limosna cristiana se asocia al empeño por la justicia y reestructuración de los sistemas sociales. La limosna pone al cristiano en el esfuerzo porque se va haciendo un nuevo orden social. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? La limosna no nada más es dar lo que me sobra, los 2, 3 pesitos, al que está pidiendo. No, 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 no. La limosna es mejorar el orden social en el que estamos. Es dar más de lo que tenemos, y no monetariamente hablando, sino en sacrificio, en ayuda, pensando en el porvenir, no solamente mío, sino en el de los demás. Ya desde ahí. Y esto se va a fortalecer en la oración, porque toma su origen del ayuno que hace vivir al hombre de la palabra. Esta, por lo tanto, solo puede nacer de la escucha de la palabra de Dios, hecha sobre todo en común. ¿Qué quiere decir esta parte? ¿Cómo queremos nosotros hacer nuestras prácticas cuaresmales si no sabemos cómo hacerlo? Si no escuchamos la palabra viva de Dios, la palabra actualizada, la palabra que nos enseña a ser mejores personas, porque cumple con todo: amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Este debería ser el trinomio, ¿no?, que nos conduzca a una verdadera cuaresma y a una verdadera Pascua. No todos lo hacemos, por algo estamos aquí en este mundo, porque todavía tenemos que aprender ese proceso. Pero lo más importante es cómo lo vamos a vivir nosotros. ¿Qué te parece? ¿Has vivido alguna cuaresma realmente como debe de ser? Personalmente, creo que no. Me parece que no. Y tal vez en algún momento he sentido una cercanía con esto que estamos viendo, pero yo creo que ha sido lo más insignificante. Si he hecho algún ayuno, si he hecho alguna limosna, ha sido un poco más de lo que me sobra, de lo que
de lo que no me quiero apropiar, y por eso estoy ahí, por tratar de cumplir y no por tratar de cambiar ese orden social, tanto para mí como para los demás. Es ahí el verdadero reto. ¿Qué les parece, familia? Interesante lo que nos ofrece la liturgia, ¿no? Como explicación. Espero que este video te haya servido. Compártelo. Este video yo creo que es muy importante que lo escuchen todas aquellas personas que tienen esas dudas de por qué en Cuaresma se hace esto, de por qué en Cuaresma se hace aquello, ¿no? Yo creo que es muy importante. En esta Cuaresma, la Iglesia Católica nos pide 2 días de abstinencia de la carne. La carne entiéndase en alimento y entiéndase en pecado, o sea, en todo, en fornicación, para decirlo como es. Nos pide 2 días de ayuno, o sea, tampoco nos pide nada. Y la gente con enfermedades mayores de 60 y tantos años están exentos, o sea, imagínense, la Iglesia Católica cree que es muy estricta y muy así, y es de las más permisivas, es de las más light y flexibles, porque pues, se entiende, ¿no? Que la gente tampoco le vamos a pedir que esté ahí forzosamente, pero luego también nosotros abusamos. ¿Cuáles son esos 2 días que nos pide de abstinencia? Hoy, miércoles de ceniza y Viernes Santo. 2 días. ¿Podrás cumplirlos? Déjame aquí en los comentarios qué te parecen estas actividades. Su hermano en Cristo, Omar, y suscríbanse al canal. Recuerden que ya estamos en los 100,000. Vamos para arriba, vamos para arriba.